modesta intervención, porque yo no creo que sea una exponencia, porque no creo yo que con 20 años de edad pues vaya a poder darle una exponencia a todos ustedes que tienen mucha más edad que yo. Bueno, yo creo que es importante pues que comencemos a hablar sobre la universidad. La universidad como un pilar fundamental del desarrollo económico, político y social de las naciones. Esto hace referencia a la universidad como un territorio de afirmación del desarrollo donde la ideología dominante se enfrenta a la ideología dominadora. Es por ello que la universidad es una fuente de ideas, de pensamiento, de cultura que enriquecen a la revolución. Pues en la década de los 90, paradójicamente, la universidad, al tiempo que su movimiento estudiantil, profesoral y de trabajadores combatían las políticas neoliberales, fue gradualmente transformada y permeada por el discurso neoliberal y la trascendencia que tuvo en su tiempo. La introducción de categorías como el capital humano, como la calidad, la eficiencia, es el calco justamente de esos países que habían abanderado estas políticas y fueron convirtiendo a la universidad tradicional en el paradigma de la universidad corporativa del ideal neoliberal. En este sentido podemos entonces decir que la universidad se ha convertido en una serie de categorías de orden mercantil para la producción, entre comillas, del pensamiento y del conocimiento. Y un ejemplo de ello lo constituyen los estándares de calidad, de competitividad y la eficacia, la eficiencia, la oferta, la demanda, la efectividad, entre otros muchos. En conclusión, cuando nos damos cuenta, la universidad nos está formando con una lógica empresarial a los que posteriormente seremos trabajadores. Y si nos damos cuenta, es con esta misma concepción con la que deforman las grandes transnacionales capitalistas la mentalidad de sus trabajadores. Tenemos, por ejemplo, el caso de McDonald's, en donde los trabajadores, que son la clase oprimida por sus dueños, desde el que barre hasta el gerente, todos buscan de ser el mejor trabajador de la semana para poder ser condecorado y en este sentido pues ir ascendiendo poco a poco. Tenemos allí pues el claro ejemplo de ese estándar de competitividad. Entonces podemos decir que la función reproductora de la educación en general no es un fenómeno que se circunscribe al actual modelo. Por lo general, quienes han servido de modelo ideológico a los diferentes patrones de la sociedad han sido las instituciones educativas. Es importante que recordemos la historia de Venezuela. Los profesores en sus intervenciones lo han venido recalcando. Con el pueblo disperso, las fuerzas estudiantiles divididas, el 21 de noviembre de 1957 hubo aquella gran protesta estudiantil en donde se unió la clase obrera y hubo una huelga general. Y gracias a la unión del pueblo, los estudiantes y algunos militares, patriotas lograron sacar de Miraflores al general dictador Pérez Jiménez. Y en enero de 1958 vino el popular Pacto de Punto Fijo, donde se traicionó al pueblo, donde se traicionó a los estudiantes, donde se traicionó a la patria. Allí se inicia una política donde era necesario que Venezuela se insertara al mercado mundial. Es por ello que surge la necesidad de producir mano de obra barata y calificada al mercado. De esta manera, si bien los grupos económicos de la capa media de la sociedad eran predominantes en la educación universitaria, los sectores pobres tuvieron un importante margen de acceso a la universidad, lo cual fue de gran importancia para que las luchas universitarias estuvieran notoriamente consustanciadas a las reivindicaciones populares.
convirtiéndose en un frente de lucha contra aquellos gobiernos. En respuesta a ello, los gobiernos de aquel entonces comienzan a implantar políticas represivas para poder sostener el orden que se encontraba en peligro. En este marco se da un hecho de gran significación para la educación universitaria en Venezuela, el allanamiento de la Universidad Central de Venezuela, durante el gobierno de Rafael Caldera en el año de 1969, trayendo como consecuencia la arbitraria reforma por parte del gobierno de la Ley de Universidades y la conformación del Consejo Nacional de Universidades, que reduce la autonomía de la universidad y establece un sistema nacional de ingresos. De esta manera se hace evidente un cambio progresivo de la concepción de la educación en Venezuela. Ahora bien, hubo un hecho de gran relevancia política en Venezuela. Me refiero al 18 de febrero de 1983, mejor conocido como el Viernes Negro. Este hecho provocó el brutal recorte del presupuesto educativo por parte del Estado. Esto marca el deterioro progresivo de la educación primaria y secundaria, aunque significó también el duro golpe a la matrícula universitaria. Entonces se crea una encuesta dirigida a hacer estratificación social con el argumento de medir las posibilidades de egreso. A finales de los años 90 se gesta una crisis del bipartidismo, lo cual se manifestó con la primera victoria de nuestro líder invicto y comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en donde comienza un tiempo de cambios profundos en Venezuela y donde se produce una ruptura del neoliberalismo para comenzar con un nuevo modelo de transformación de la sociedad y la construcción del socialismo. A partir del año 2004, pues inicia un programa de gobierno dirigido a romper con el modelo de exclusión educativa al cual habíamos sido sometidos los sectores populares. Este programa consistió en la apertura de casas de estudio a todos los niveles en materia universitaria, la creación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, la Misión Sucre, los programas nacionales de formación, las universidades experimentales, los institutos universitarios y entre ellos muchos más. Es importante decir que gracias a las políticas de Estado se ha logrado construir un nuevo esquema educativo que está en función de un modelo alternativo de sociedad, en donde, por ejemplo, el estudiante de medicina integral comunitaria está constantemente en contacto con las comunidades, en donde es necesario ir, está constante con las comunidades, en donde es necesario ir más allá de esas cuatro paredes de una estructura que es la universidad, en donde se abren nuevas puertas a la discusión del conocimiento, de la conciencia, de las humanidades, de las ideas, de la cultura dentro de la revolución, porque son las comunidades, son las personas, es el pueblo nuestra universidad, porque para el proceso de construcción de un nuevo país y de una nueva sociedad socialista, todos estamos llamados a participar. Pero hay que ver también la otra cara de la moneda. Es lamentable cómo existen universidades y jóvenes en nuestro continente que aún creen que la universidad está hecha para preparar técnicos y esos técnicos sentirse satisfechos por adquirir un título profesional y así poderse ganar un rango social. Y qué preocupante resultan estas casas de estudio, que lo que hacen es darle a los jóvenes profesionales un arma en contra de su propio pueblo, sin importarle la necesidad de la sociedad, porque lo forman, sin importarle el bien de un país, lo forman en muchas oportunidades, ¿por qué no? Haciendo de su profesión un medio honesto para ganarse la vida, pero básicamente en función de sus propios intereses. Los ingenieros, por ejemplo, no se preguntan cuántas casas hacen falta en nuestro continente o en su propio país
para resolver el problema de vivienda, y así como ellos, los arquitectos y otras muchas profesiones. De la misma manera, pienso que la lucha contra el modelo capitalista neoliberal en algún momento se debe extinguir por completo en todos los países de nuestra América, y que las universidades en general comiencen a formar a todos los estudiantes que posteriormente serán profesionales con un sentido más humanista, teniendo como objetivo la solidaridad, la igualdad, el bien común para la construcción de la nueva sociedad que queremos todos, la que soñó Bolívar, la que soñó el comandante Chávez. Porque se ha demolido, como diría el comandante Chávez, se ha demolido el antiguo régimen con los hechos y debe de suprimir completamente en las ideas. Es necesario modificar las costumbres, esas costumbres aisladas por la ideología pequeño burguesa, producto del individualismo, el egoísmo, que nos enseñaron durante siglos y que si no las modificamos estaríamos sentenciados al mismo destino. Quisiera culminar mi intervención citando al gran comandante, educador y guerrillero Argimiro Gabaldón, donde describe el educador revolucionario. Ante todo un ser humano, comillas, ante todo un ser humano igual a todos. Lo que lo hace diferente es que ha comprendido que sus errores propios de condición humana no pueden estar por encima de sus virtudes. El revolucionario poco a poco va dejando de ser común y se dedica a cultivar lo trascendente de la existencia. Un revolucionario no es un santo, pero tampoco se deja dominar por sus flaquezas y debilidades. Es un ser humilde, estudioso, que busca aprender algo nuevo todos los días para así estar más preparado y enseñar a otros. Es un ser lleno de amor profundo por los demás, por los animales, por las plantas y por toda la naturaleza. El revolucionario ama la vida y la alegría, por eso lucha contra la tristeza y la muerte. El revolucionario es un ejemplo de conducta, es un ser intachable, que practica los principios más altos del hombre. No tiene vicios y es enemigo de la injusticia. Un revolucionario es un guerrero del bien, un ángel de la liberación, misionero del amor y apóstol de la justicia. Muchas gracias.